Discoverer flotaba majestuoso en medio de la inmensidad del Pacífico, a cientos de kilómetros de la costa más cercana. Sus motores estaban en reposo, anclados sobre un mar de aguas tan claras que permitían ver varios metros hacia abajo, como si el océano hubiese decidido, por un día, mostrarse en su versión más amable. Sobre la cubierta, una brisa cálida barría suavemente los pasillos y mástiles, y el sol brillaba con una intensidad que solo parecía posible tan lejos de tierra firme. Era el tipo de día que rara vez se vivía en un barco de investigación oceanográfica. Heather Boswell se despertó antes del amanecer. El olor del café recién hecho y el silencio casi sagrado del comedor vacío eran sus pequeños lujos antes de que comenzara la actividad diaria. Pero ese día, el calendario interno del barco, el que normalmente marcaba tareas, experimentos y turnos, estaba en blanco. El capitán había decidido otorgarles a todos un día libre, una concesión inesperada y bienvenida. Los estudios programados se habían terminado antes de lo previsto, y el mar ofrecía condiciones tan tranquilas que no había ninguna urgencia operativa. Heather llevaba poco más de 4 meses trabajando en el barco. Había aceptado el contrato para escapar de una vida que sentía estancada. En tierra, era chef en un restaurante modesto, cocinando platos sin alma para comensales sin rostro. En el Discoverer, sin embargo, sus días estaban llenos de historias, de desafíos y sobre todo de una conexión intensa con la naturaleza. Cocinar para científicos y tripulación se había convertido en algo más que un empleo. Era una misión de mantener el espíritu de un equipo aislado y comprometido. Y con el tiempo, Heather se había convertido en algo más que una cocinera. Era parte esencial del ritmo vital del barco. Esa mañana, vestida con pantalones cortos, camiseta sin mangas y el cabello recogido en una coleta, Heather subió a cubierta con una taza de café en la mano. Observó el mar que se extendía sin interrupciones en todas direcciones, como un cielo invertido. Alguien hizo sonar música desde una radio portátil. Otros salieron en pijama, riendo, disfrutando de esa tregua marítima. El ambiente estaba impregnado de una alegría despreocupada, una suerte de euforia contenida. Phil Buffington, técnico de telecomunicaciones, caminaba por la cubierta con una toalla colgada al hombro y unas gafas de buceo colgando de su cuello. Había sido uno de los primeros en sugerir que, ya que no había trabajo que hacer y las condiciones eran seguras, debían aprovechar para nadar en el mar abierto. En un principio, algunos se rieron de la idea, pero pronto la propuesta fue aceptada con entusiasmo. ¿Cuántas veces en la vida se tiene la oportunidad de nadar en medio del Pacífico, a cientos de kilómetros de cualquier costa, rodeado solo por amigos y un cielo despejado? A eso de las 11 de la mañana, el grupo se organizó. 9 miembros de la tripulación decidieron lanzarse al agua, entre ellos Heather y Phil. Se desvistieron hasta quedar en ropa interior o completamente desnudos, en un acto de confianza pura. Algunos se filmaban entre sí con cámaras resistentes al agua, otros simplemente se reían, chapoteaban y disfrutaban. Desde el bote inflable rígido, 3 compañeros los observaban, armados con binoculares y radios. Desde el puente del Discoverer, otro tripulante vigilaba el perímetro. No se esperaba ninguna amenaza. El mar estaba tranquilo, no había reportes de presencia de fauna peligrosa, todo parecía bajo control. Heather se zambulló al agua con un grito de emoción. La temperatura era perfecta, templada, acogedora. Flotó boca arriba, cerrando los ojos, permitiendo que el sol calentara su piel y que las suaves olas la mecieran con delicadeza. Era un momento casi místico, en el que el tiempo parecía haberse detenido. Podía escuchar las risas apagadas de sus compañeros, el chapoteo de los pies golpeando el agua, y a lo lejos, el motor bajo del bote de vigilancia. A medida que avanzaba la hora, el grupo comenzó a dispersarse un poco. Algunos nadaban cerca del bote, otros se alejaban para explorar con sus máscaras de snorkel. Heather y Phil habían nadado juntos durante un rato, compartiendo bromas. Pero Heather, en busca de un poco de silencio, se separó del grupo y se quedó flotando a unos 7 metros del resto. Nadie lo sabía todavía, pero debajo de ellos algo se movía.
A casi 10 metros de profundidad, una silueta oscura serpenteaba con movimientos lentos pero calculados. Se trataba de un gran tiburón blanco, una criatura ancestral, pura eficiencia evolutiva. No era el resultado de una casualidad, sino de un ciclo perfecto de supervivencia que había comenzado hace millones de años. El animal había sentido las vibraciones de los cuerpos en la superficie, se había acercado en silencio absoluto y ahora elegía su objetivo. Desde el puente, uno de los tripulantes vio algo extraño en el agua, una sombra moviéndose en forma circular. Tomó el radio y pronunció las palabras que nadie quería escuchar. Alerta, posible tiburón. Repito, posible tiburón. Nadadores, regresen al bote. El mensaje fue recibido, pero no de inmediato tomado en serio. Entre los que estaban en el agua, algunos pensaron que era una broma, otra de esas advertencias en falso que se hacían para asustar. Incluso Phil soltó una risa y gritó, «¡Muy gracioso!». Pero entonces, desde el agua, alguien gritó con verdadero terror, «¡Tiburón!». Phil no alcanzó a reaccionar. Una fracción de segundo después, el agua a su alrededor estalló en espuma y sangre. El tiburón había emergido desde abajo con una velocidad devastadora, mordiéndole el muslo con tal fuerza que la carne se desgarró hasta el hueso. El grito que lanzó fue tan agudo y desgarrador que los que estaban en el bote se paralizaron. Sangre oscura comenzó a teñir el agua en espirales veloces. Heather giró sobre sí misma, viendo cómo sus compañeros nadaban frenéticamente hacia el bote. Vio a Phil forcejeando, golpeando la cabeza del tiburón, y finalmente cómo lograba liberarse. Todos gritaban, todos nadaban desesperados, y el silencio placentero de minutos antes se había convertido en puro caos. Y sin que ella lo supiera, Heather se convirtió en el nuevo objetivo. A solas, separada, vulnerable. El tiburón se sumergió, giró bajo el agua y la localizó. La escena, desde abajo, parecía extrañamente tranquila. Heather flotaba de espaldas y la criatura se acercaba desde las profundidades con una lentitud fantasmal. Desde el barco, el tripulante con binoculares gritó por la radio, «¡Va hacia la mujer! ¡La que está más al sur! ¡Muévanse!». Pero ya era tarde. Heather sintió algo fuerte envolverle el tobillo derecho, como si un lazo de hierro le apretara la pierna con intención de arrancarla. El dolor fue instantáneo, paralizante. Gritó. Intentó zafarse. El bote inflable se le acercaba y alguien le lanzó un palo. Lo agarró con una mano, su cuerpo temblando. La estaban subiendo. Estaba a punto de quedar fuera del agua. Entonces el tiburón volvió por ella. No se fue. No terminó. Se abalanzó nuevamente, esta vez mordiendo su muslo izquierdo. El tirón fue más fuerte. Heather soltó un grito que parecía salir desde su alma. La arrastró hacia abajo. El agua se volvió roja. Todo se volvió rojo. Y luego, silencio. Heather desapareció. Los segundos que siguieron se sintieron como una eternidad. Nadie respiraba. El mar, tan vasto e indiferente, ocultaba su destino. Y luego, un chapoteo. Una figura. Heather volvió a emerger con los ojos desorbitados, la boca abierta intentando tomar aire. Estaba viva, por ahora. La tripulación del bote la agarró, forcejeando con su cuerpo. El tiburón seguía prendido de su pierna. Era una batalla, una guerra entre dientes y manos humanas. De pronto, un estallido seco se oyó desde el cuerpo de Heather. Había perdido la pierna, y aún no lo sabía. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, proyectando su luz dorada sobre las aguas tranquilas del Pacífico. Era un tipo de mañana que parecía diseñada para borrar cualquier rastro de tensión o peligro. En la cubierta del Discoverer, la rutina se había interrumpido por una inesperada bendición, un día libre completo. Nada de análisis de muestras, ni tareas de mantenimiento, ni largas horas frente a computadoras procesando datos marinos. Solo tiempo, calor y una libertad efímera en medio de la vastedad azul. La noticia del día libre se había difundido desde primera hora. El capitán, tras consultar con el equipo técnico y ver las condiciones meteorológicas perfectas,
Había autorizado a toda la tripulación a tomarse el día para descansar. Una decisión excepcional en una operación científica donde cada hora contaba. Algunos lo usaron para leer en la cubierta, otros para escribir cartas y unos pocos más para dormir hasta el mediodía. Pero hubo un grupo que sintió un llamado distinto. El océano mismo parecía invitarlos a sumergirse en sus entrañas. Phil Buffington fue quien propuso lo impensado. Mientras desayunaba con varios miembros de la tripulación, lanzó la idea con su habitual tono relajado. ¿Y si nos damos un baño en el océano? Quiero decir, ¿cuándo vamos a tener otra oportunidad de nadar en el medio del Pacífico? Varios lo miraron con escepticismo. Aunque la superficie del agua era cristalina, todos sabían que el océano no era una piscina. Era salvaje, impredecible, inmenso. Pero a medida que pasaban los minutos, más personas se unían al entusiasmo. Era contagioso. El aburrimiento acumulado, la falta de espacio, la necesidad de sentir el cuerpo libre, todo conspiraba a favor de la idea. Un protocolo improvisado se armó. 3 personas quedarían en el bote inflable rígido, con radios y binoculares. Otro permanecería en el puente del barco para vigilar desde las alturas. Había salvavidas, cuerdas, linternas de señalización. Nadie creía realmente que algo pudiera salir mal. Era solo una precaución simbólica. El mar parecía inofensivo, un espejo azul sin ondas ni sorpresas. Poco antes del mediodía, 9 miembros de la tripulación se dirigieron a la plataforma lateral del barco. Heather Boswell se encontraba entre ellos. Llevaba semanas deseando algo así, un momento para simplemente existir fuera de sus responsabilidades. Su cabello, que usualmente llevaba atado en un moño desordenado por la humedad de la cocina, colgaba suelto y ondulado por el vapor salado. Reía como no lo hacía desde su llegada. Uno a uno, los nadadores saltaron al agua, algunos con ropa interior, otros completamente desnudos, sin miedo, sin vergüenza. El agua estaba cálida, más de lo esperado. Se sentía como entrar en una extensión líquida del aire mismo. Los gritos de emoción y los chapoteos rompían la calma y se convirtieron en música viva que contrastaba con el silencio inmenso del océano. Heather flotaba de espaldas con los ojos cerrados. Respiraba profundamente, como si intentara absorber la experiencia en cada célula. Cerca de ella, Phil buceaba con una máscara, tratando de identificar peces o formaciones rocosas en el fondo, aunque apenas se veían algunas sombras dispersas. A unos metros, una pareja jugaba a salpicarse, gritando como adolescentes. Desde el bote inflable, los observadores no detectaban nada inusual. Incluso bromeaban entre ellos con expresiones como «si ven una aleta, griten 2 veces» o «si ven algo con dientes, sonrían primero». El ambiente era completamente distendido. Después de 1 hora y media, algunos comenzaron a cansarse. El sol golpeaba fuerte, y los cuerpos flotaban o se mecían lentamente, como hojas al viento. La vigilancia continuaba, pero sin mucha atención. Ninguna amenaza había aparecido, hasta que apareció una sombra. Uno de los vigías en el bote inflable se enderezó y se quitó los lentes de sol. Miró de nuevo. Bajo el agua, algo grande pasaba rozando la superficie. Al principio pensó que era una corriente extraña o una mancha en el mar, pero luego la vio con claridad, una figura alargada, oscura, moviéndose con gracia, pero con un patrón anómalo. No era un pez, no era un banco de animales pequeños, era una única silueta. Tomó la radio. Posible presencia marina grande. Manténganse atentos. Nadie lo escuchó. Los que estaban en el agua no entendieron la gravedad del mensaje. La señal fue recibida también en el puente del barco, donde un oficial escaneaba el horizonte con binoculares. Él también había notado el cambio en la superficie, olas pequeñas que no concordaban con el viento y una línea oscura que desaparecía cada tanto. Y entonces alguien gritó. El grito no tenía humor, no era una broma. Fue un alarido agudo, nacido del instinto más primitivo de todos, el miedo. Todos se volvieron hacia la fuente. Phil estaba a flote, con el rostro en shock. Sus ojos se habían agrandado de golpe y una palabra brotó de su garganta, seca, desesperada. ¡Tiburón! Muchos pensaron que era otra broma.
Heather giró sobre sí misma, esbozando una sonrisa, sin saber aún que la muerte nadaba ya entre ellos. El tiburón emergió como un torpedo. Desde las profundidades había seleccionado a Phil. En apenas unos segundos, el depredador se alineó bajo él, calculando cada movimiento con precisión instintiva, y atacó. Las mandíbulas del tiburón se cerraron sobre el muslo de Phil con una fuerza tan violenta que el agua estalló. Un chorro de sangre brotó hacia la superficie, teñiendo la transparencia con tonos rojos oscuros. El grito de Phil fue de otro mundo, entrecortado por el agua, por el pánico y el dolor. Heather lo vio. No era una sombra, era una criatura masiva, real. El mar, en un instante, había dejado de ser un paraíso y se transformaba en una trampa mortal. Phil forcejeaba, pateaba con el pie libre, golpeaba con los puños. Finalmente, atinó a impactar con fuerza sobre el hocico del tiburón. El animal soltó a su presa. Phil sangraba profusamente, pero logró nadar hacia el bote con ayuda de los otros. El agua se volvía más turbia a cada segundo. Desde ese momento, el grupo entró en pánico. Todos intentaban nadar al bote a la vez. Empujaban, gritaban, pataleaban. El instinto de supervivencia anulaba toda cooperación. Era cada uno por sí mismo. Pero Heather no estaba cerca. No sabía que se había quedado atrás. No sabía que el tiburón no había terminado. Mientras el grupo era rescatado uno a uno, Heather flotaba sola a unos metros. Nadie la llamó. Nadie la miró. Su respiración era irregular. No sabía si debía nadar rápido o quedarse quieta. No veía al tiburón. Y eso era peor. Debajo de ella, el gran blanco volvía a subir. Desde el puente, un oficial gritó por el altavoz: «Se dirige hacia Boswell. Heather, sal del agua». Pero no fue suficiente. El tiburón emergió con una furia mecánica y le mordió el tobillo derecho. Heather gritó, pataleó, sintió cómo sus huesos crujían bajo la presión monstruosa de aquellas mandíbulas. La arrastraba, intentaba hundirla. Desde el bote, alguien le lanzó una vara larga. Heather la agarró con una mano. Estaba siendo alada hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Era un péndulo entre la vida y la muerte. Y justo cuando parecía que la iban a sacar, el tiburón regresó. Le mordió el muslo izquierdo, la jaló hacia el fondo con más fuerza. El grito de Heather quedó atrapado bajo el agua. Sus pulmones ardían, el mundo se volvió rojo, su cuerpo dejó de resistir. Luego, silencio. Pero unos segundos después, volvió a emerger. Una figura cubierta de sangre, con los ojos desorbitados, estirando las manos hacia la vida. Todavía estaba allí. El mar no la había devorado del todo. La lucha apenas comenzaba. Heather rompió la superficie del agua como si fuera una náufraga regresando de las profundidades del infierno. Su rostro, distorsionado por el terror y la falta de oxígeno, era apenas reconocible. Sus manos, temblorosas y cubiertas de sangre, se alzaron en busca de ayuda. En ese instante, el grupo en el bote inflable se sacudió de su shock. Uno de ellos gritó su nombre, otro se lanzó al borde, tratando de alcanzarla. La vida de Heather Boswell pendía literalmente de un hilo, o mejor dicho, de un brazo extendido. El agua alrededor de ella era densa, espesa, pintada de rojo. Su pierna izquierda colgaba como un trapo desgarrado. La sangre seguía brotando en pulsos irregulares, cada uno debilitándola un poco más. Pero lo más escalofriante era que el tiburón todavía estaba allí. No se había marchado. No había terminado. Mientras el grupo luchaba por subir a Heather al bote, algo tiraba de su cuerpo desde abajo. Era como si una fuerza oscura, invisible, quisiera arrastrarla nuevamente a la tumba líquida de la que acababa de escapar. Los brazos de sus compañeros temblaban del esfuerzo. No solo estaban combatiendo el peso de Heather, estaban luchando directamente contra el depredador más implacable del océano. El gran blanco no había soltado su presa. Heather sintió una presión creciente en su pierna. No era dolor. El dolor ya había sido sobrepasado hacía minutos. Era una sensación de desgarro lento, una tensión inhumana que le recorría la cadera. Entonces escuchó un sonido, un estallido seco, como si algo se quebrara desde dentro.
y de pronto ya no sintió nada en la pierna. La tripulación logró alzarla y meterla en el bote. El silencio fue inmediato. Nadie sabía qué decir. Heather no gritaba, no lloraba, no hablaba. Solo respiraba, entrecortadamente, como si su cuerpo todavía no supiera si debía seguir con vida. Un torrente de sangre salía de su muslo izquierdo, donde antes había una pierna. Una toalla fue presionada con fuerza contra la herida. Uno de los tripulantes, sin experiencia médica real, usó su cinturón como torniquete improvisado. Otro, con las manos ensangrentadas, buscaba algo que pudiera servir como compresa. El agua salpicaba el interior del bote con manchas carmesí que no terminaban de disolverse. Nadie quería mirar el mar. Nadie quería ver si el tiburón seguía allí. En el Discoverer, la alarma de emergencia ya había sido activada. El sistema de altavoces rugía con una voz firme. Código rojo. Ataque en el agua. Todos a sus puestos. Desde la cubierta, un oficial armado ya estaba listo. Observó el bote regresar a toda velocidad con una figura caída en su interior. Vio el mar manchado, y entonces, en la distancia, divisó al tiburón. El tiburón nadaba en círculos, lento pero firme, como si estuviera patrullando su territorio. Sin dudarlo, el oficial levantó su arma, apuntó y disparó. El sonido del disparo cortó el aire como un látigo. El tiburón recibió el impacto, pero no se detuvo. Continuó su marcha. Otro disparo, luego otro. El animal se sacudió, giró y empezó a nadar hacia la popa del barco. El oficial corrió, lo siguió desde la barandilla y disparó una última vez. El gran blanco se sumergió lentamente y no volvió a aparecer. Mientras tanto, Heather fue llevada al interior del barco. Su cuerpo colgaba inerte entre dos compañeros que no sabían si estaba viva o muerta. El personal médico ya estaba preparado. La depositaron sobre una camilla improvisada, aún empapada, aún sangrando. Un enfermero gritó: «No tiene pulso, preparen RCP». Otro comenzó con presiones torácicas mientras el médico inyectaba fluidos intravenosos. Un tercero sujetaba su cabeza y revisaba sus signos vitales. En el rincón, uno de los testigos del ataque vomitaba, incapaz de soportar la escena. Pasaron minutos que parecieron horas. Y entonces una línea en el monitor parpadeó, luego otra, un pulso débil, irregular, pero real. El médico exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire todo ese tiempo. Heather Boswell estaba viva, pero la pesadilla aún no había terminado. Su presión seguía peligrosamente baja y el sangrado no cesaba del todo. La pierna izquierda estaba completamente ausente. Lo único que quedaba era una masa amorfa de carne abierta y hueso expuesto, tapada con gasas y sangre seca. Las comunicaciones con tierra firme fueron inmediatas. El barco estaba a más de 500 kilómetros de la isla habitada más cercana. Las autoridades decidieron enviar un equipo médico de apoyo desde un puesto avanzado en Panamá, vía helicóptero hasta un punto de encuentro y luego mediante una evacuación naval. Durante la noche, Heather permaneció inconsciente, atada a una máquina que monitoreaba cada latido de su corazón. Su piel estaba pálida como papel. En su estado, incluso moverla significaba un riesgo. A las 7 de la mañana, el barco se preparó para transferirla al bote inflable rígido que la llevaría hasta el equipo de evacuación. La colocaron cuidadosamente de lado, envuelta en mantas térmicas y suero colgando de tubos improvisados. Pero en cuanto intentaron levantarla, su cuerpo se desplomó. Su presión sanguínea desapareció por completo. Un monitor comenzó a emitir un pitido plano. El barco se detuvo. El caos volvió. En medio del pánico, uno de los enfermeros se arrodilló junto a ella y comenzó a gritarle por su nombre. Golpeó levemente su rostro. No hubo respuesta. El médico, con manos ensangrentadas, buscó un punto de acceso para una nueva inyección de adrenalina. Otro miembro del equipo masajeaba su pecho con ambas manos. Era como si el alma de Heather estuviera a punto de partir y ellos estuvieran arrastrándola de vuelta a la fuerza. Y entonces, como antes, volvió la línea, un pitido débil, un parpadeo, un pulso, volvía. Minutos después llegó el bote médico. Lo abordaron dos paramédicos, ambos con trajes sellados y rostros decididos.
La evaluaron rápidamente. No hubo tiempo para debates. La montaron con sumo cuidado sobre una camilla rígida, la aseguraron, y la bajaron con cuerdas desde el costado del Discoverer. El proceso tomó apenas 5 minutos, pero para quienes lo observaban fue una eternidad. Cuando finalmente el bote se alejó, todos en el barco sabían que lo que habían presenciado no era simplemente un accidente, era un milagro. Heather Boswell fue trasladada a una clínica local para estabilizarla. Desde allí, se envió a un hospital militar en Panamá, donde entró a cirugía de inmediato. Cuando abrió los ojos, horas más tarde, no comprendía dónde estaba. Tampoco comprendía lo que había perdido. Su pierna ya no estaba. Solo días después, cuando finalmente le dijeron con calma lo que había sucedido, Heather rompió en llanto. Un llanto seco, silencioso. No por el dolor físico, sino por la conciencia repentina de que su vida había cambiado para siempre. El mar, aquel día, se había llevado más que un pedazo de su cuerpo, se había llevado una parte de su identidad. Y sin embargo, contra toda lógica, todavía estaba viva. Heather despertó en una habitación extrañamente blanca, con un zumbido constante en el aire y la tenue vibración de una máquina al lado de su cabeza. La luz era suave, filtrada a través de cortinas gruesas, y el olor a desinfectante le quemaba la nariz. Su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera atrapada entre dos realidades, la pesadilla del ataque y la incredulidad de seguir viva. Intentó moverse, pero un ardor agudo le atravesó el abdomen y el costado izquierdo. Abrió la boca, como si quisiera hablar, pero no tenía voz. Solo una especie de lamento ahogado que nadie oyó. Estaba sola. Por unos segundos, el miedo volvió. Pensó que todavía estaba en el agua, que el tiburón regresaría, que todo había sido un sueño y aún flotaba entre la vida y la muerte. Fue una enfermera panameña, de rostro amable y expresión serena, quien la encontró despierta. La tranquilizó en español, sin saber si Heather entendía. Le colocó una mano en el hombro, suave, y dijo algo que no necesitaba traducción. «Estás viva». Durante los días siguientes, Heather fue sometida a más procedimientos médicos. El daño causado por el tiburón iba más allá de la amputación. Había pérdida severa de tejido, infecciones potenciales, riesgo de sepsis y un cuerpo en estado de colapso por la pérdida masiva de sangre. La pierna izquierda había sido cortada por debajo de la cadera. No quedaba punto de anclaje viable para una prótesis tradicional, lo que significaba que su recuperación sería más larga, más difícil. Durante las primeras semanas, su rutina era una combinación de cirugías menores, limpieza de heridas, sedación y horas de inmovilidad. Cada movimiento era dolor. Cada respiración, un recordatorio de que el cuerpo seguía funcionando por pura insistencia médica. Pero el dolor físico no fue lo más difícil. La primera vez que Heather pidió un espejo, una enfermera la miró con duda. Le preguntó 2 veces si estaba segura. Ella asintió. Cuando al fin lo colocaron frente a ella, no miró su rostro. Bajó la mirada lentamente hasta el lugar donde antes estaba su pierna. Lo que vio no fue una herida abierta, fue una ausencia, un hueco, una negación física de lo que había sido su cuerpo. No lloró en ese momento, no gritó, solo se quedó quieta, como si la imagen la congelara. La enfermera intentó retirarle el espejo, pero Heather lo sostuvo un poco más, obligándose a mirar. Quería entender lo que el océano le había arrebatado. Los días siguientes fueron más oscuros. Heather se volvió más callada, más reservada. Apenas comía, dormía mal, tenía pesadillas, sueños en los que flotaba en el mar, incapaz de moverse, mientras el tiburón la rodeaba una y otra vez sin atacarla, como si estuviera esperando a que se rindiera. A veces despertaba sudando, ahogada por el recuerdo del agua entrando en su boca. Los médicos sabían que lo físico sanaba, lo mental no tanto. Fue una psicóloga militar la que comenzó a trabajar con ella. Su nombre era Dra. Valeria Campos, especialista en trauma agudo. Al principio, Heather no quería hablar. Miraba al techo o al suelo.
Solo asentía o negaba con la cabeza. Pero poco a poco, en sesiones cortas, las palabras comenzaron a salir. Habló del sonido del agua, de la presión en su tobillo, del momento en que supo que iba a morir, y del instante en que pensó que lo peor ya había pasado, solo para ser atacada por segunda vez. La doctora Campos escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. Le explicó que estaba mostrando señales típicas de trastorno de estrés postraumático, que el camino sería largo, que lo que había vivido no era normal, ni justo, ni razonable. Heather se preguntaba a menudo por qué sobrevivió, por qué ella y no otros. Recordaba la desesperación en los ojos de sus compañeros cuando intentaban salvarla, el dolor en el rostro de Phil, que había sido herido primero, el miedo palpable en el barco cuando regresó ensangrentada. Sentía culpa, no por haber sobrevivido, sino porque al hacerlo obligó a otros a presenciar el horror. Después de casi 2 meses en el hospital militar, Heather fue trasladada a un centro de rehabilitación en Estados Unidos, especializado en amputaciones traumáticas. El lugar era más acogedor, pero no por eso más fácil. Allí conoció a otros pacientes, veteranos de guerra, sobrevivientes de accidentes automovilísticos, incluso un niño de 10 años que había perdido ambas piernas por una infección. Por primera vez, Heather no se sintió sola. Durante la terapia física, aprendió a moverse sin desequilibrarse, a usar las manos para impulsarse, a transferirse de la cama a la silla de ruedas, a aceptar la ayuda. Más adelante, le presentaron la posibilidad de usar una prótesis personalizada, diseñada para amputaciones por encima del fémur. No sería fácil caminar con ella, pero era un comienzo. Al principio, caminar era una tortura. El peso del aparato, la fricción en la piel, la inseguridad con cada paso. Cayó muchas veces, lloró otras tantas, pero nunca se detuvo. A medida que los días pasaban, logró caminar unos metros, luego una habitación entera, después un pasillo. Cada paso era una batalla, pero también una victoria. En las noches, aún tenía pesadillas, pero cada vez eran menos. En su habitación tenía una pequeña libreta donde escribía lo que recordaba. Algunas páginas estaban manchadas con lágrimas, otras con tinta desbordada por temblores en sus manos. Un día recibió una carta del capitán del Discoverer. Decía: «Lo que viviste cambió a todos los que estaban contigo. Te vimos desaparecer y luego volver. Nos diste miedo, pero también nos diste esperanza. Nos mostraste lo que es luchar. No solo sobreviviste, nos salvaste a nosotros». Heather la guardó bajo su almohada durante semanas. Unos meses después fue contactada por un productor de televisión. Habían oído su historia. Querían incluirla en un episodio especial de Shark Week, una de las series más vistas sobre ataques y comportamiento de tiburones. Al principio, Heather dijo que no quería revivir nada, no quería ver su historia convertida en espectáculo. Pero algo cambió. Comenzó a recibir cartas de desconocidos, personas que habían pasado por accidentes, amputaciones o simplemente vivían con miedo. Le decían que su historia los inspiraba, que verla caminar, verla sonreír, les daba fuerza. Entonces comprendió que no era solo su historia, era la de muchos. Aceptó. La producción de Shark Week la trató con respeto. La llevaron a un estudio, le permitieron controlar el enfoque, revisar los segmentos, le mostraron grabaciones de entrevistas con sus compañeros del barco. Algunos lloraban, otros no podían hablar. Uno, sin nombre, dijo: «Pensé que la íbamos a perder. Nunca vi a alguien tan cerca de morir, y decidir no hacerlo». Heather habló frente a la cámara. Contó lo que vio, lo que sintió, cómo era morir y volver. Lo hizo con pausas, con voz suave, pero firme. Cuando el episodio fue emitido, millones de personas la vieron. Y por primera vez desde el ataque, Heather durmió una noche completa, no porque ya no tuviera miedo, sino porque había aprendido a vivir con él. El episodio de Shark Week, que narraba la historia de Heather Boswell, se emitió un viernes por la noche, en horario estelar. Las cadenas de televisión lo habían promocionado durante semanas.
La mujer que sobrevivió al Gran Blanco. Un ataque captado por testigos, contado por quien vivió para recordarlo. La imagen en pantalla mostraba a Heather caminando lentamente con su prótesis sobre la arena de una playa vacía con el océano de fondo. Era simbólico y era real. Cuando el programa salió al aire, Heather lo vio sola. No quiso compañía, ni de amigos, ni de familia, ni de médicos. Quería enfrentarlo, volver a verlo todo, escucharse a sí misma contando los detalles que tantas veces se negó a revivir. No sabía qué sentiría al ver su dolor convertido en televisión, pero sabía que evitarlo no ayudaría. Así que se sentó, apagó las luces y dejó que las imágenes le hablaran. El episodio fue sobrio, respetuoso y profundamente humano. No hubo sensacionalismo. No hubo dramatización innecesaria. Solo los hechos. Las voces de quienes estuvieron allí. Las imágenes del mar ese día. Los testimonios crudos de los compañeros que la sacaron del agua, del oficial que disparó al tiburón, de la enfermera que la sostuvo mientras convulsionaba en la camilla, y luego estaba ella, en primer plano, hablando pausadamente sobre lo que recordaba, lo que había sentido en el agua y lo que sentía ahora cada vez que veía el océano. Al terminar, Heather no lloró. Tampoco sintió alivio. Lo que sintió fue un peso profundo, como si cada parte de su cuerpo le recordara que aún estaba aquí, no como víctima, sino como alguien que simplemente se negó a morir. En los días siguientes, su vida cambió de nuevo. Recibió miles de mensajes, correos electrónicos, cartas, comentarios en redes sociales, llamadas a la clínica donde aún hacía rehabilitación. Personas de todo el mundo le contaban sus historias. Un hombre de Ohio que había perdido una pierna en una cosechadora. Una madre en Filipinas que sobrevivió a un ataque de perro salvaje y no podía dormir desde entonces. Una adolescente de México que había visto morir a su hermana en un accidente de lancha. Todos querían decirle algo. Gracias. Admiración. Conexión. Heather nunca pensó en convertirse en símbolo de nada. No se veía como valiente, ni como inspiración. Solo como alguien que había tenido mala suerte, y luego buena suerte, y luego muchas cicatrices. Pero algo en esos mensajes empezó a cambiarla. Empezó a responderlos. No todos, pero algunos. Al principio con 2 o 3 frases, luego con párrafos enteros. Les contaba cómo se sentía al despertar en el hospital, cómo aún sentía que el agua le tocaba la espalda por las noches, cómo, durante meses, se sintió incompleta, partida, y cómo, sin haberlo planeado, empezó a reconstruirse. Le pidieron que hablara en una escuela, luego en una universidad, luego en una conferencia médica. Al principio, decía que no. Le temblaban las manos solo de imaginarse frente a un público. Pero en cada charla, una voz interna le repetía, «Tú sabes cómo se siente esto, y hay alguien ahí afuera que necesita escucharlo». Así fue como comenzó a contar su historia en persona. Su primera charla pública fue en una escuela secundaria de su propio estado, en Minnesota. Se presentó con jeans, una blusa sencilla y su prótesis a la vista. No usó podio. No leyó de un papel. Solo caminó lentamente hacia el frente del auditorio, miró a los estudiantes y respiró hondo. Les dijo, «Sobrevivir no significa volver a ser quien eras. Significa aprender a ser alguien distinto, con lo que quedó». Nadie respiraba mientras hablaba. Contó del día libre en el barco, del mar transparente, del primer grito, de la mordida, de la lucha, del estallido, del silencio, y luego del regreso, de despertar sin una pierna, de querer rendirse, y de todo lo que vino después. No necesitó mostrar sangre ni imágenes, su voz lo decía todo. Al terminar hubo un aplauso largo, no ensordecedor, pero sincero. Una niña se le acercó y le dijo, «Yo tengo miedo al agua, pero ahora ya no tanto». Un maestro lloraba en la esquina. Heather bajó del escenario sin darse cuenta de que, en ese momento, acababa de cruzar otro umbral. Con el tiempo, su agenda se fue llenando. Empezó a hablar en centros para amputados,
en asociaciones de salud mental, en hospitales, en universidades marinas que estudiaban tiburones y querían comprender el lado humano de los ataques. Le ofrecieron escribir un libro. Lo empezó, pero aún no lo terminó. Le ofrecieron dar entrevistas. Aceptó algunas. Rechazó muchas. Siempre dejaba claro que no hablaba del tiburón. Hablaba de lo que vino después. Un día, en uno de esos eventos, una joven se le acercó con una camiseta del Discoverer. Le dijo que se había unido a la NOAA porque había visto su historia. Quería estudiar tiburones, no para cazarlos, sino para entenderlos. Heather la abrazó. Lloraron juntas. Comprendió entonces que el impacto de su historia no era solo de miedo, era también de propósito. Y sin embargo, aún tenía días difíciles. Había mañanas en que despertaba con dolor fantasma. Sentía que su pierna seguía ahí, aunque no estuviera. A veces caminaba con dificultad, a veces cancelaba eventos porque no podía salir de la cama. Aún evitaba el océano. Podía mirarlo, hablar de él, soñarlo, pero no podía tocarlo. Eso cambió lentamente. En un viaje al norte de California, visitó una playa solitaria. Iba acompañada de una terapeuta que la animaba a exponerse a sus miedos. Heather caminó hasta la orilla con la ayuda de un bastón. El viento le golpeaba el rostro, el sonido de las olas la hacía temblar. Estuvo allí, parada, más de 20 minutos. Y luego, con pasos lentos, se acercó. No se metió, solo mojó los pies. La arena húmeda se adhería a su prótesis. El agua era fría, aguda, viva. No sintió terror, sintió tristeza. Y luego, paz. En ese instante, cerró los ojos y dejó que el mar tocara su piel, no como enemigo, sino como recuerdo, como origen, como parte de su historia. Se quedó allí en silencio. Porque ya no necesitaba escapar del agua. Ella había regresado, y esta vez por su propia voluntad.